Sean todos bienvenidos a este bloque de conocimiento sobre la fisiología de la nutrición. En esta oportunidad vamos a ver las membranas plasmáticas, la cual es una estructura fundamental que rodea a todas las células, tanto procariotas como eucariotas, y que actúa como una barrera selectiva que va a separar el interior de la célula, conocido como el citoplasma, del entorno extracelular, permitiendo al mismo tiempo la comunicación y el intercambio de sustancias entre ambas. La estructura molecular es la organización de los componentes que conforman una célula, y todas las células comparten ciertas características fundamentales, pero también pueden presentar diferencias tanto en su estructura, tipo como en su función. Comprendiendo esto, sabemos que los ambientes intracelulares y extracelulares son acuosos y es necesaria una barrera para evitar la pérdida de enzimas, nucleótidos y otras moléculas celulares hidrosolubles. Las membranas celulares están compuestas por componentes lipídicos, componentes proteicos, pero también contienen proteínas. La base de la membrana plasmática es una doble capa de lípidos anfipáticos, principalmente conocidos como fosfolípidos, como lo podemos observar en la imagen. Tienen un extremo polar y un extremo no polar. También está compuesta de una variedad de proteínas que desempeñan diversas funciones cruciales. Estas proteínas pueden estar integradas en la bicapa lipídica, conocidas como proteínas integrales, o atravesando completamente la superficie de la membrana y se conoce como proteínas periféricas, mediante intersecciones no covalentes. Los carbohidratos también están presentes en la membrana plasmática, como también lo podemos observar en la imagen. Generalmente se encuentran unidos a proteínas y se les conoce como glicoproteínas o unidas a lípidos y se conoce como glicolípidos. En la superficie extrema de la célula, estos carbohidratos van a desempeñar un papel importante en el reconocimiento celular, en la adhesión celular y en la comunicación entre células. El colesterol también es un componente importante de la membrana plasmática, ya que ella se inserta entre los fosfolípidos y que contribuye a la estabilización y fluidez de la membrana. Algunas moléculas intracelulares pueden penetrar la membrana plasmática y otras no lo consiguen, por lo cual se dice que la membrana plasmática es selectivamente permeable. Como lo podemos observar en la imagen, hay moléculas polares grandes sin carga como la glucosa y aminoácidos que no atraviesan la membrana plasmática y algunos iones como calcio y fósforo. Pero hay moléculas polares sin carga y pequeñas como la urea, el agua, que pueden atravesar esta membrana plasmática y moléculas no polares pequeñas como el oxígeno y el dióxido de carbono. Existen estructuras asociadas a la membrana plasmática, como son las proteínas estructurales y las proteínas transportadoras. Las proteínas estructurales nos dan la determinación de la forma celular mediante la unión del citoesqueleto con la membrana plasmática, mientras que las proteínas transportadoras es un transporte selectivo molecular hacia el interior y el exterior de la célula. Como primer punto tenemos los canales, que son proteínas integrales de la membrana que al abrirse permiten el paso de ciertos iones y pueden dividirse en canales dependientes de voltaje, canales dependientes de ligandos, que desempeñan una variedad de funciones importantes en las células, incluyendo generación y transmisión de señales eléctricas, transporte de nutrientes y otras moléculas, regulación del volumen celular y el control de la presión osmótica. También todo esto depende del tamaño del canal y las cargas que lo revisten, como lo podemos observar en la imagen. En este mismo orden de ideas tenemos como punto número 2 a las enzimas, las cuales están presentes en la membrana plasmática y desempeñan un papel crucial en una amplia gama de procesos celulares, que incluye el transporte de sustancias, ya que participan activamente en el transporte de iones y moléculas a través de la membrana, facilitando así la entrada de nutrientes y la salida de desechos. Un ejemplo destacado de ello es la bomba de sodio-potasio, que mantiene el equilibrio iónico en la célula. También actúan en la señalización celular, en el metabolismo de lípidos, en la modificación de proteínas y la adhesión celular, que las enzimas pueden modular la fuerza de adhesión y la capacidad de las células para emigrar o interactuar con su entorno.
Como punto número 3 tenemos a los receptores, que existen receptores para hormonas y otras moléculas reguladoras que llegan a la superficie externa de la membrana. El transporte de sustancias a través de las membranas celulares se realiza mediante varios tipos de mecanismos. A favor de un gradiente electroquímico que es por difusión simple y difusión facilitada. Difusión simple es la translocación de la sustancia de mayor concentración a una de menor concentración y la facilitada es el movimiento de sustancias a través de la membrana plasmática a favor de un gradiente de concentración, pero con la ayuda de proteínas transportadoras. En contra de un gradiente de concentración también tenemos el transporte activo primario y el transporte activo secundario. Por método de transporte a través de la membrana por vías primarias tenemos a la exocitosis y la endocitosis. La exocitosis se entiende como el contenido de la célula es expulsado de ella y la endocitosis que el contenido de una vesícula es transportado al interior de una célula. En el siguiente esquema podemos observar las fases de la endocitosis, la cual cuenta con la fagocitis o alimentación celular, que se produce cuando los materiales disueltos entran a la célula y la membrana plasmática envuelve el material sólido formando una vesícula fagocítica. La pinocitosis o hidratación celular se produce cuando la membrana plasmática se pliega hacia adentro, formando un canal que permite el ingreso de sustancias disueltas en la célula, como se muestra en la imagen. Cuando el canal está encerrado, el líquido es encerrado entre una vesícula pinocítica. La endocitosis mediada por receptores es un proceso más selectivo en el que la célula internaliza moléculas específicas que se unen a receptores en la membrana plasmática. La invaginación forma vesículas recubiertas de proteínas como la clatrina que ayuda a concentrar las moléculas deseadas. A continuación tenemos una vista desde el microscopio de una endocitosis, donde podemos observar cada una de sus fases desde la invaginación de la membrana hasta la vesícula dentro de la célula, las cuales se encargan de introducir material del exterior al interior del citosol. La exocitosis es un proceso celular fundamental mediante el cual las células secretan diversas sustancias al espacio extracelular. Estas sustancias pueden ser proteínas, hormonas, neurotransmisores o desechos celulares. Existen diferentes tipos de exocitosis. Tenemos la exocitosis regulada, que requiere una señal externa y se utiliza para liberar neurotransmisores y secretar hormonas. La exocitosis constitutiva, que es llevada a cabo por todas las células y se utiliza para liberar componentes de la matriz extracelular o incorporar proteínas en la membrana plasmática. Y acá podemos observar un cuadro resumen de los diferentes tipos de transporte de membrana. Tenemos la difusión simple, que es un transporte pasivo, no está mediado por un portador, no usa energía metabólica y no es dependiente del gradiente de sodio. Una difusión facilitada, que sigue siendo pasiva, que sí está mediada por un portador, pero que no requiere energía metabólica y no es dependiente de un gradiente de sodio. El transporte activo primario, que sí está mediado por un portador, sí utiliza energía metabólica directa y no es dependiente de un gradiente de sodio. El cotransporte es un transporte activo, que sí está mediado por un portador, sí utiliza energía metabólica de forma indirecta y sí es dependiente de un gradiente de sodio. La ósmosis es la difusión neta de agua a través de la membrana. Se comprende como el flujo de agua a través de una membrana semipermeable por una diferencia de concentración de solutos, mediante que la presión osmótica es una medida de la fuerza requerida para suspender la ósmosis. La osmolaridad es el número de osmoles por litro de solución, mientras que la osmolaridad es el número de osmoles por kilogramo de solvente. Y la tonicidad se utiliza para describir la osmolaridad de una solución con respecto al plasma. De esta manera damos por concluida la clase de hoy de membrana plasmática de la materia Fisiología y Nutrición y esperamos verlos en una próxima ocasión.